A mí de pequeña me veían, primero, como un fracaso escolar. Ya me lo dijo mi maestro de matemáticas, cuyo nombre no me quiero acordar, en la escalera de mi colegio, cuando yo volvía a hacer las prácticas de magisterio. ¿Tú, haciendo ya las prácticas? Pues yo te daba por fracaso escolar. 2. Una niña caprichosa, flipada por lo que hacía su mejor amiga. Y 3. Fontanera. Ay, Pedrito, casi me llevas al lado oscuro. Soy la tercera de 4 hermanos, siempre haciendo de las mías. Lo mismo me subía encima de la mesa de la escuela a bailar, que me quedaba atrapada en la misma mesa, en la rejilla, con el pie, porque yo lo había metido ahí dentro. ¿Sabéis? Mi pobre abuelo Adrián no le daba la vida conmigo. No hacía jamás, Aroa, jamás hacía la tarea. Y los maestros del Perejil, que era mi colegio, me dejaban después de las 5:30 en el colegio, haciendo lo que yo no había hecho antes. Tanto era así que la Diony, mi madre, alguna vez salió detrás de mí con la fregona en lo alto, harta de tener que esperar a que yo llegara a casa para poder terminar de fregar el pasillo. Es que a veces hasta se confundían. Un día que yo llegaba tranquilamente de una extraescolar maravillosa a la que ella me había apuntado costura de lo más provechoso. Entonces yo llego, mi madre se confunde y yo llego tan feliz y sale la Diony detrás mía por ese pasillo corriendo con la fregona. Es que no vas a cambiar nunca, es que no vamos a hacer vida de ti. Y yo me vino justo llegar a la cocina, agacharme, sortear la fregona y decir, mamá, que vengo de costura. Y volver a bajar. De milagrito salí de aquella. Lo de caprichos. Yo tenía una amiga, mi amiga Diana. Su padre la matriculó en el conservatorio de música, con 8 años. Y yo, alucinada, le compraron un piano, la llevaban a clase para enseñar a hacer música y que ella pudiera interpretar. Mi casa, imaginen, años 80, mi padre fontanero, de los de antes, de los de antes, de trabajar mucho y ganar poco. Su propia empresa, autónomo, con 4 hijas, con 4. Y la tercera, la que no hace nada, le dice que quiere ir al conversatorio. ¿Pero eso qué es? Mi padre ni se lo planteó. Y la Diony, mi madre, sin anestesia, de forma suave, a no crear trauma, directamente, no. Y mi pobre Diana, sufriendo que su padre, año tras año, la matriculara en el conservatorio. ¿Quién fue mi salvador? Mi tío Román. Muchos de ustedes lo conocen porque ha estado muchísimos años vendiendo los cupones de la ONCE en el jardincillo de Navalmoral. ¿Lo conocen así? Él era el que tocaba en el baile de mi pueblo, tocaba de oído, es cojo de polio y no podía bailar. Entonces él se buscó la vida para hacer que los demás bailaran y él hacía música. Un día, de cañas con mi padre, le dijo, yo había ahorrado dinerillo para comprarme un piano de esos de juguete. ¿Sabéis? Esos que son tolatas, los chinos. Y dice, Pedro, ¿y si lo intentáis? Un año, a ver qué pasa. ¿Y si resulta que sí es su ilusión? Y ahí entró la Diony. Mi hermano, 8 años mayor que yo, que ya trabajaba con mi padre, se puso hecho un bicho. Papá, ¿tú estás loco? ¿La Angélica en la obra? ¿Pero tú sabes lo que se habla en las obras? ¿Qué le van a decir los albañiles? Le van a decir de todo. Mi padre ni contestó. Es que no hizo falta. Jamás me trataron de forma sexista. Ni me dijeron nada fuera de tono, ni escuché ninguna barbaridad. Ni me hicieron de menos, ¿eh? Al contrario, menudo espectáculo era que la niña se pusiera a soltar. Pero qué bien prepara los materiales. Y yo, bueno, pues lo llevaba.
No me molestaba mucho hasta que yo veía cómo mis amigas pasaban yendo a la piscina y yo estaba con el cortatubo cortando cobre, ¿sabéis, no? Una cosa buena, mi padre me enseñó a conducir con 14 años. Era un punto más en el trabajo. Iba yo más chulo que un 8, con esa Ebro Comfort por mi pueblo, al son de Martí Casquiche. Claro, por el pueblo nada más, ¿eh? El verano pasó, comenzó el curso, yo empecé el instituto, el conservatorio y en los puentes a la fontanería. Ahora trabajábamos en las casas, mucho más aburrido. Mi padre me tenía de pinche. Lleva la caja de herramientas, baja los materiales, sube los materiales, recoge la que se ha liado. Para mí complicado, instituto, conservatorio y fontanería. Y además, a mi padre, allá por la primavera, se le enciende la bombilla empresarial y me dice: a las mujeres a veces le viene fatal que entre un hombre a entregarle la chusca. Va a ser un bombazo que en vez de un hombre entre una mujer fontanero.